Hola, buenas noches. Los que están en Santo Domingo, los que están en República Dominicana. Buenas tardes y buenos días, los que están en otras latitudes, los que nos están viendo por las redes. Muy buenos días. Hoy, un día muy importante para la República Dominicana, porque hoy nosotros conmemoramos el natalicio de nuestro fundador, Juan Pablo Duarte. Hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés para los hombres y para las mujeres, porque la enfermedad que vamos a tratar hoy es hernia del disco tratado con ozono, la ozonoterapia. Pero antes de hablar de hernia del disco, sería recomendable nosotros referirnos a esa estructura tan importante como es la columna vertebral. Y me va a permitir hacer un movimientico para pararme, para nosotros ilustrar, si es posible, si me puede seguir el camarógrafo, ilustrar a los amigos televidentes con esta estructura que está aquí. Lo que ustedes están viendo aquí es justamente la columna vertebral. La columna vertebral, que es el soporte del organismo, lo que le permite a las personas mantener el equilibrio anatómico y hacer todos los movimientos laterales, los movimientos lateral izquierdo, lateral derecho, hacia adelante, hacia atrás. Esto lo que le da estabilidad y la persona se puede mantener de pie estable a través, ¿por qué? Por esta columna. La columna vertebral está dividida en varios segmentos que son lo que podemos decir la vértebra. Nosotros tenemos esta estructura que ustedes están viendo aquí, una vértebra superior, una vértebra inferior, y esto que ustedes ven rojo es el disco, que es justamente lo que se hernia. La columna vertebral está dividida en, podríamos decir, 3 sesiones. Algunos hablan de 4. Estamos hablando de la parte cervical, que está constituida por 7 vértebras, de la parte torácica, que está constituida por 12 vértebras, y la parte lumbar, que es donde se produce la mayoría de la hernia, está constituida por 5 vértebras. Algunos hablan de esta estructura, que es el sacro, que está constituido, algunos autores hablan que está constituido de 5 a 7 huesecitos o vértebras. Aquí se produce una enfermedad que muchos no conocen, se llama sacroileíste, que produce unos dolores extraordinarios. Y algunos lo confunden con hernia, pero se produce inflamación en el sacro y que termina en un famoso, en ese huesecito, que es el huesecito de la contextura, que aquí se hizo muy famoso en República Dominicana, porque un presidente se refirió a él como el pichirrí. Muy famoso. La mayoría de las hernias se producen, podríamos hablar, más de un 85% se produce en la región lumbar y con menos frecuencia en la parte cervical. De eso que nosotros vamos a hablar, de lo que son la hernia. Es importante que nosotros hablemos, me pueden seguir, camarógrafo, de esta estructura. Nosotros estamos hablando la vértebra,
Esta articulación está constituida por una vértebra superior, una vértebra inferior y el disco. Cuando el disco, esta estructura roja, nosotros hablamos de hernia, simple y llanamente hay un desplazamiento del disco que se puede desplazar hacia adelante, entonces nosotros hablamos de hernia anterior o hernia lateral, que puede ser lateral derecha, de izquierda o lateral izquierda, y posterior, que puede comprimir esta estructura que ustedes están viendo aquí, que es la médula. Cuando se desplaza, puede comprimir la raíz nerviosa y a partir del nivel que sea la hernia, va a presentar la sintomatología el paciente. Como decíamos, la hernia es una enfermedad en la parte del disco intervertebral que desplaza hacia la raíz nerviosa y la médula, produciendo lesiones neurológicas. Nosotros podríamos hablar que las hernias podemos clasificarlas en 4 grandes grupos. Nosotros podemos hablar de hernia, la hernia discal, prolapso, una protrusión, un secuestro. Nosotros podemos encontrar las causas que principalmente que producen la hernia. Nosotros podríamos hablar de 2 grandes grupos. Una que se producen por el esfuerzo, siempre la mayoría de la sintomatología que se presenta en los pacientes con hernia es producto de una fuerza. El individuo levantó algo, hizo un movimiento brusco, y hay otro grupo que es la predisposición genética. Nosotros podríamos hablar que las hernias discal se presentan principalmente en la edad productiva del individuo, es decir, a partir de los 45 años. Y alrededor de un 1% de la población mundial tiene discapacidad crónica producto de la hernia. Nosotros te estamos viendo lo mismo que decíamos al principio con la imagen, la compresión de la médula cuando se produce hacia atrás. La frecuencia, nosotros hablamos que aproximadamente la mayoría de las hernias se producen a nivel de la región lumbar, y en el disco, en la parte alta y media, aproximadamente de 1 a 2% de la hernia se producen en esa región. Nosotros podemos hablar que la sintomatología de las hernias pueden ser muy variadas. Va a depender fundamentalmente, como decíamos, de el nivel de donde se produzca el daño. Si nosotros podemos hablar de la hernia de la columna lumbar, nosotros vamos a encontrar que podemos encontrar espasmo muscular, debilidad muscular, puede haber atrofias de ese músculo, dolor que se puede irradiar a los glúteos, a la pierna, inclusive a los pies, dolor que empeora cuando el paciente puede toser o hacer un movimiento, inclusive hay personas que hasta reírse le produce dolor y puede producir los famosos lumbago severo, y puede aparecer en estos pacientes que un hormigueo. La lumbalgia que nosotros conocemos, que el pueblo dominicano habla, es el dolor que le da a la persona, como decían nuestros campesinos, donde los hombres se amarraban el machete. Ya no existe eso, no existe, pero existen todavía la correa, existen los cinturones. Nosotros podemos hablar que de la lumbalgia, que es un síntoma característico de una lesión de un nivel
de la columna. Nosotros podemos hacer el diagnóstico, el médico puede hacer el diagnóstico justamente por el lugar, por la forma que él presente el dolor, y puede especificar inclusive qué disco es que está herniado. Otro de los síntomas que nosotros podemos hablar es la ciática, que afecta el nervio ciático, y es, como ustedes ven en la imagen, este es un dolor que puede ser bilateral, no solamente de un solo lado, puede ser bilateral, afecta y le da el dolor en la parte baja, en los glúteos, y puede llegar inclusive toda la parte posterior de las piernas y el pie, le puede sentir esa sintomatología el paciente. Podemos seguir hablando de la ciática. El diagnóstico, nosotros podemos hacer el diagnóstico de hernia discal por la historia clínica, el examen médico, y además podemos al paciente hacerle un sinnúmero de estudios. Dentro de ellos están la tomografía, la resonancia, prueba de velocidad de conducción nerviosa y la radiografía. La radiografía nos va a decir a nosotros si el paciente tiene una hernia, sí, pero no puede descartar si hay otra patología. La imagen de radiografía no nos dice a nosotros, pero la tomografía y la resonancia sí nos dicen a nosotros justamente dónde podemos nosotros ver dónde está la lesión de estos pacientes. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con nuestro programa.